vamos a iniciar, ya que mi clase no quedó grabada. Voy a dejarles esta grabación del tema que estábamos viendo ahorita, de precisamente el cálculo de evaporados, de un evaporador de efecto simple. El video se los dejo ahí para que ustedes puedan verlo posteriormente, ¿sí? Pueden encontrarlo en YouTube. De hecho fue el que vimos, ¿no? Las diapositivas igual se las voy a dejar en la plataforma para que puedan revisarlas con calma. ¿Ok? Ahora, estábamos hablando de la diferencia que existe entre el calor latente y el calor sensible. Les decía que esos términos son importantes, bueno, por los cálculos que se van a hacer posteriormente, ¿no? El calor latente se calcula mediante la siguiente ecuación. En esta ecuación que ustedes ven ahí, que es el calor, va a ser igual a la masa por L, donde L es el calor específico de vaporización o el de fusión. Y las unidades para L son la energía sobre masa. En el caso del calor sensible, que es un proceso isobárico, que es decir, que se lleva a presión constante, tenemos que el Cp, como el calor específico, perdón, con un subíndice P, que nos indique que es el calor específico a presión constante, multiplicado por la masa por la diferencial de temperatura. Entonces, aquí para este caso, Q, como hemos visto en otras ocasiones, aquí en este caso Q es el calor sensible suministrado a un objeto de M masa, ¿sí? Elevado a una temperatura T. ¿Okay? Donde TI va a representar el valor inicial de la temperatura y TF va a representar la temperatura final. Si ustedes se dan cuenta aquí, para este caso aparece el Cp, que es el calor específico, como ya lo he mencionado, a presión constante. ¿Okay? Ya que este proceso se está llevando precisamente de esa manera. ¿Okay? En el caso de suministro de calor a un gas cerrado, en un recipiente de un proceso de tipo isocórico, es decir, a volumen constante, la fórmula entonces cambia un poquito. Se escribe de la siguiente manera, donde Q es igual a CB o C subíndice B, que B representa precisamente el que está a volumen constante, el calor específico. Y entonces se dice que este valor de calor va a ser a volumen constante multiplicado por su masa por la diferencial de temperaturas. Entonces, para este caso, que es un proceso de tipo isocórico, vamos a ver también que vamos a calcular que para este coeficiente adiabático, un coeficiente adiabático y un coeficiente en el que el calor específico a presión constante y el de volumen, es el calor específico a volumen constante, para un mismo material o sustancia recibe el nombre de coeficiente adiabático. Entonces vamos a ver, ya nosotros hemos estado hablando de cómo este coeficiente, vamos a denotarlo como el calor necesario, ¿no? Para elevar 1 grado centígrado la temperatura de un cuerpo, o a sus defectos, de 1 gramo de masa, que es mayor al proceso isobárico, ¿no? Entonces, viendo mediante este contexto, vamos a ver también que el coeficiente adiabático es mayor que la unidad, dice que el calor necesario para elevar 1 grado la temperatura de un cuerpo de un gramo de masa es mayor que el proceso isobárico que en el isocórico. Eso se debe que en el primer caso el calor que se utiliza para efectuar un trabajo mecánico, y además el calor específico se suele definir también como la capacidad calorífica de un cuerpo. Esa es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de ese cuerpo a 1 grado centígrado. ¿Okay? Bueno, ya bajo esta premisa entonces podemos nosotros verificar que la capacidad calorífica se denota con una C mayúscula, la van a encontrar de esa manera en algunos textos, mientras que el calor específico con una C minúscula, que es la que hemos venido utilizando. Y bueno, la relación entre ambas dice que la C va a ser igual a en este caso, al calor específico por la masa, ¿no? M representa, recordemos, la masa del cuerpo.
También se utiliza el calor específico molar, que se define como la cantidad de calor sensible necesaria para elevar un grado Celsius o Kelvin la temperatura de una mol de una sustancia. Entonces, este calor específico en sólidos y en líquidos y en gases, vamos a ver que también en el caso de los sólidos, esos tienen un valor cercano a 3 veces R, donde R, pues recordemos que es la constante de los gases ideales, que en sus valores de 8.314472 joules sobre mol, grados centígrados. Entonces, tenemos algunos ejemplos aquí que se mencionan como el aluminio, el cobre, oro, hierro, y esos dice son valores cercanos 3 veces a R. ¿Okay? Dice, en cambio, para la mayoría de los gases, el calor específico molar se acerca a N, que multiplica a R sobre 2, donde N es el número entero y R es la constante universal de los gases. El número entero N está denotado como el número de grados de libertad de una molécula que conforma el gas. ¿Okay? Y bueno, entonces, por ejemplo, en un gas ideal monoatómico dice que cuya molécula solo tiene 3 grados de libertad. Las traslaciones del calor específico molar a volumen constante serían 3 multiplicado por R sobre 2. Pero si es un gas ideal diatómico, entonces tiene que adicionalmente 2 grados rotacionales, por lo que se ve es igual al CB igual a 5 veces multiplicado por R sobre 2. ¿Okay? Y entonces se cumple la relación que dice aquí, que el calor específico molar a presión constante y volumen constante. CP es igual a CB más R, que es lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, alguien de ustedes leía cuáles son los pasos para un balance de energía, ¿no? Decía Jorge, aplicar la ecuación de conservación del análisis de energía involucrada, recordar las componentes de energía, tanto cinética, potencial e interna, y sus formas de transferencia, que es calor y trabajo. Constatar las definiciones de entalpía resaltando sus valores relativos a los estados de referencia que se establezcan, analizar los cambios de entalpía en procesos físicos, calores sensibles y latentes y químicos, y obtener el balance de energía para sistemas abiertos en régimen estacionario y sus derivaciones. El balance de energía mecánica, la ecuación de balance y la ecuación de entalpía. Entonces, obtener el balance de energía para sistemas cerrados y su derivación, pues cumpliendo con el primer principio de la termodinámica. Y para efectos de ello, bueno, yo les puse aquí un ejemplo. Dice que en una sartén cuyo diámetro es de 20 centímetros, se llena con agua y se cubre con una tapa de 4 kilogramos. Si la presión atmosférica local es de 101 kilopascales, determina la temperatura del agua cuando el agua comienza a hervir o cuando esta se calienta, ¿no? Entonces tenemos que la presión para este sistema es 101 kilopascales y la masa que de este sistema es de 4 kilogramos. Entonces, teniendo los datos, ya tenemos los datos, tenemos que calcular la temperatura. Entonces, primero dice que encontramos el peso, conociendo la masa, y tenemos que W, que es el peso, que se simboliza con la letra W, va a ser igual a la masa por la gravedad. Conocemos la masa del cuerpo, que son 4 kilogramos, multiplicados por la gravedad. Esto nos da 39.2 newtons por las unidades que tenemos, ¿no? Ahora bien, ya que conocemos el diámetro de la tapa, podemos, conociendo el diámetro de la tapa, podemos calcular también su área, ya que esta forma tiene una forma circular. Entonces decimos que el área es igual a pi por radio, donde el radio que vamos a ver, en este caso son 20 centímetros, dividimos entre 2 serían 10 centímetros, pero lo convertimos a metros por efectos de las unidades, ¿no? Una vez haciendo el cálculo, tenemos que nos da 0.31 metros cuadrados. Entonces, ya conociendo estos valores, podemos calcular la presión. Y dijimos que la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Desconociendo, en este caso no tenemos como tal una fuerza, pero tenemos el peso. Y entonces decimos que la presión del peso va a ser igual a W, que es el peso, se acaba de calcular en unidades de fuerza, entre el área.
entonces 39.2, que fue lo que calculamos del peso de la tapa, entre el área, que es 0.031 metros cuadrados. Esto nos da como resultado, en unidades de newtons sobre metro, 1264, convertidos a kilopascales nos da 1.264. Esos kilopascales, aquí nos damos cuenta, alguien preguntaba, y bueno, ¿y la temperatura dónde está? ¿Cómo la calculo, no? Entonces, aquí es donde yo les decía, vamos a utilizar nuestras tablitas de agua de vapor saturado, en este caso de agua saturada, para tabla de presiones, porque tenemos agua. Y cada uno de los valores que tenemos aquí de la columna está denotado como la presión, la siguiente la temperatura, de ahí tenemos el volumen específico, luego la energía interna, la entalpía y la entropía. Y en cada valor, si ustedes se dan cuenta, tenemos líquido y vapor. Líquido y vapor, líquido y vapor. Y el intermedio, que es la mezcla, ¿no? Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, nos están dando la presión, estamos obteniendo la presión, pero ojo, aquí es la presión nada más, pues de la tapa, ¿no? Y nos pide que si tenemos que utilizar la presión total o la presión absoluta, tenemos que sumarle la presión atmosférica, que es de 101.325 kilopascales, ¿no? Ese valor ya unido al que ya nosotros encontramos nos da 102.264, que es entonces el que nosotros vamos a buscar aquí en las tablas. Ajá. Entonces nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, si logran ver, tienen 100, 101.325, 125. Entonces, yo voy a situar mi valor entre 101.325 y 125 para el cálculo de efecto. Y entonces voy a buscar la relación que tiene 101.25 con la temperatura, porque la siguiente columna es de temperatura y esta tiene 99.97. Y para el caso de 125, 109.97. 105.97, que son los valores que tenemos aquí en el recuadro azul, ¿no? Ajá. Ya teniendo esto, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Sustituir los valores en la ecuación de interpolación, que es la que tengo aquí, que ya les puse acá. Interpolo, y entonces pongo la x0 y y0, que corresponde a 99.7, más dice x, que x ya es del valor que voy a buscar, que es la de 102.64, menos x0, que está denotado como 101.325, sobre 150, que es x1, en este caso aquí no le cambié yo, pero es 125, menos x0, que son 101.325. Eso nos da un total, aquí si ustedes verifican ya los valores, ¿verdad? Multiplicado por 105, .97, que es el valor de la temperatura, menos 99.7, que es el valor de la primera temperatura que habíamos encontrado, y este valor nos da de 100.20. Aquí hay que corregir, no se vayan con este valor porque no es correcto. Entonces corrigen este valor y les debe dar que es igual a 100.20. Esta ya es la temperatura que nos pedía calcular el sistema que acabamos de ver. ¿Cómo? Hasta aquí esto es lo que habíamos ya corroborado. ¿Okay? Ahora bien, les dije que, bueno, acá está una gráfica de valores de las fases, cambios de fase de la sustancia pura. Pero en realidad a mí lo que me interesa entonces ahorita y lo que estábamos comentando en clase es el balance del evaporador simple, el balance de energía, donde nos dice que un evaporador de efecto simple concentra una alimentación de disolución de 5 a 50% en peso. La solución tiene una elevación del punto de ebullición despreciable y la capacidad calorífica de esta alimentación es de 4.06 kJ sobre kilogramos por grados Kelvin y que entra a 15.6 grados centígrados. ¿Okay? La temperatura de entrada. Se dispone del vapor de agua saturada a 101.32 kilopascales y la presión en el evaporador es de 15.3 kilopascales. Entonces, se desea sabiendo que el vapor de agua es de 4.536. Aquí le estoy dando el vapor del agua. Aquí es donde yo les dije que modifique un poquito el ejercicio. Ajá.
Entonces, aquí realmente sería 9072, claro, es el ejercicio, dice 9072. La alimentación, no, en el ejercicio original no me dan el vapor de agua, sino que me dan la cantidad. Como les decía, en el ejercicio, bueno, hay un valor que yo cambié, que fue el de vapor de agua, que es el que nos dice acá, yo lo cambié por la alimentación. Sin embargo, bueno, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, partiendo de este ejercicio, vamos a hacer los siguientes cálculos. Y nos encontramos que tenemos el esquema del evaporador de un efecto simple. Como ustedes pueden ver, tenemos la entrada de alimentación. Ajá, tenemos nuestra alimentación. Tenemos el vapor, la salida del vapor. Tenemos también aquí es la caldera o calefacción que se hace, la caldera más bien, que entra con una cierta cantidad de vapor. Y aquí sale nuestro condensado y nuestro concentrado. Entonces vean que para cada uno tenemos la alimentación, tenemos la fricción, la temperatura de alimentación, la entalpía de la alimentación, el vapor que sale del evaporador, su fracción, la temperatura de salida y la entalpía también. En el caso del vapor, tenemos que entrar a una temperatura a cierta entalpía también, y desde luego una presión, ¿no? Que es la que me menciona el ejercicio, que no lo puse acá, pero también tienes una presión, ¿ok? El vapor sale ya como condensado en una cierta cantidad, la entalpía, y finalmente nuestros concentrados, que también salen como concentrados, la fracción del concentrado a cierta temperatura y una entalpía. ¿Okay? Teniendo todo esto, bueno, vamos a ver entonces que pues vamos a hacer nuestros cálculos correspondientes, ¿ok? Voy a aquí, vamos a ver entonces ahora, voy a hacer el balance, y les decía hace rato que el balance con respecto a lo que tengo aquí, en amarillo no es exactamente, porque yo cambié el valor de la alimentación, puse en lugar del vapor, puse la alimentación, y entonces aquí puedo calcular directamente el vapor, ¿no? Y los concentrados también, ¿ok? Esos son los datos que tenemos, que ya habíamos mencionado en la clase. Y bueno, de esto les comenté acerca del balance. Yo tomé de referencia la alimentación, para generar una cierta cantidad de vapor, ¿ok? Entonces quedamos que los líquidos o los concentrados son 907.2 y el vapor que generamos es de 8164.8. ¿Okay? Teniendo ya estos datos, entonces ahora podemos irnos al balance de energía, que es lo que tenemos acá. Les decía que tanto la energía cinética, la energía potencial dentro de ese sistema, como no estamos generando o ejerciendo un trabajo hacia el sistema, no hay tales conceptos, entonces esas se desprecian, ¿no? Pero si nos queda la alimentación por su entalpía, tenemos la alimentación por la entalpía, ok, esto. Tenemos el vapor que entra a la caldera por su entalpía, los concentrados también los tenemos por su entalpía, el condensado que sale de la caldera o del calentador en su entalpía y el vapor por su entalpía. Esto es lo que conforma nuestro balance de energía, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos comentado. Veamos y observemos que estos dos, tanto el vapor que sale ya como condensado, también el condensado que sale de la caldera por su entalpía y el vapor que entra hacia el sistema de la caldera por su entalpía, tenemos una variable que es S en común. Entonces, reacomodando, vamos a tomar este valor de la entalpía y lo vamos a pasar del lado antes de la igualdad y nos va a quedar con signo contrario. Por lo tanto, la alimentación por su entalpía más el vapor,
por las entalpías tanto del vapor como el del condensado va a ser igual a los concentrados por su entalpía más el vapor por su entalpía. Estos dos que están aquí son lo que nos forma el calor latente, por eso lo puse en rojo, el calor latente. Y entonces el calor latente está denotado con la letra lambda, como lo vimos en la posición. Y bueno, entonces ya juntando ya uniendo estas dos variables, vamos a ver qué nos queda de la siguiente manera. Entonces, f de h de f más s por lambda es igual a lh de f más bh de b. El vapor, los condensados, el vapor y la alimentación, cada uno por su respectiva entalpía. Entonces, como de estos valores sí conozco la alimentación, conozco los concentrados y conozco el vapor que sale del sistema, la única que me falta es esta, que no la conozco. Y entonces es la que voy a buscar. Despejo entonces S va a ser igual a los líquidos concentrados o el concentrado por su entalpía y más el vapor por su entalpía dividido entre menos porque este está con más, pasa con menos la alimentación por la entalpía entre todo esto, entre lambda, ¿no? Que es el calor latente. Ya teniendo esto, entonces, bueno, esta flechita es de acá. Ya teniendo todo esto, vamos a buscar ahora los valores que nos hacen falta, porque no conocemos ni de la entalpía, no conocemos la entalpía de vapor, la entalpía del concentrado, calor latente, ni la entalpía de alimentación. Entonces, vamos a brincarme de aquí este tantito y ahorita regresamos con sus valores. Ahora vean ustedes, de acuerdo a las tablas, tenemos que la temperatura dentro del sistema, si ustedes recordan, dentro del evaporador, es de 15.3. Entonces, con esa, que obviamente con esa temperatura sale nuestro vapor, entonces vamos a interpolar para encontrar la entalpía de vapor. Buscándola en tablas, este valor que tengo aquí en medio, este valor que tengo en medio es la temperatura, ¿sí? Y esta es H, la entalpía. Desde luego, esta es la presión, ¿no? Ahí está. Entonces, me interesa ahorita la entalpía. Para la presión de 15 kilopascales es de 2598.3. Para 20 es de 2608.9. Y ese es el valor que yo estoy buscando. Y ese no lo tengo, entonces tengo que buscar. ¿Ok? Este valor, de acuerdo a la interpolación, ustedes tendrían que verificarlo, nos da esto. ¿De acuerdo? Y para la temperatura, ya interpolando, me da esto. Ya hice la interpolación aquí. Bueno, yo no la estoy realizando acá, pero ustedes pueden realizarla y debe darles esos valores, ¿ok? Ya que tenemos estos valores, hay un dato por ahí que vamos a tomar de referencia, que sería la temperatura, porque más adelante la vamos a ocupar. Bien, entonces, buscando, ya teniendo para HF, voy a tener que es la capacidad, porque conozco la capacidad calorífica de la presión constante de la alimentación, multiplicado por la temperatura. Recordemos que la temperatura con la que entra es de 15.6 y con la que sale de la parte del vapor es de 54.3. Haciendo esta operación me da este valor de menos 57.24 kilojoules sobre kilogramo. Ese ya es para la alimentación. ¿Ok? Ahora, para para los concentrados no me están dando, si ustedes recordarán, no me están dando un valor de capacidad calorífica. Y podemos buscarlo por tabla. Sin embargo, vean ustedes que la temperatura que tenemos ya dentro del sistema y la temperatura que estamos generando como temperatura de referencia, que es exactamente la... Dígame. Bueno, como estábamos diciendo, les comentaba entonces que varios de los valores ya están calculados.
Y aquí ya lo único que falta es sustituir los valores. Les comentaba que en cuanto a la entalpía del líquido, les decía que el concentrado, pues obviamente tiene una capacidad calorífica. Aquí no me la da el problema. Sin embargo, recordarán que habíamos calculado la temperatura, esa temperatura la vamos a tomar como una temperatura de referencia para este caso. ¿Para qué? Para poder continuar con los cálculos correspondientes. Ya una vez que tenemos dentro del sistema, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la presión que tenemos, es exactamente esta temperatura, que es la que vamos a tomar de referencia, que es lo que les decía. Entonces, tomando en cuenta eso, y en el caso de los líquidos, la temperatura que tenemos es igual al 54.3, menos la temperatura que estamos considerando de referencia, que es exactamente la misma, eso nos va a dar 0. Entonces, sustituyendo ya para la fórmula y recordando que Q es igual al vapor por lambda, que es el calor latente, sustituyendo este valor nos va a quedar que en la fórmula del área, en lugar de Q, va a ser este valor de lambda por este vapor. Entonces, vamos a sustituir este valor. Entonces, nos va a quedar área es igual a el vapor por lambda, que es el calor latente de vaporización, entre U, coeficiente global de transferencia de calor, por la diferencia de temperatura. Como ya tenemos los valores correspondientes, entonces ya podemos tomar nota de cada uno de los valores. Calculamos el S, que es 10.035 kilogramos por hora. Convertimos las horas a segundos para que nos podamos eliminar los joules por segundo en la conversión que tenemos acá. Yo no la hice aquí, pero ustedes tendrán que hacerla, ¿verdad? Por por el calor latente, que es esto, que ya lo calculamos por tablas. Y entre el coeficiente global de transferencia de calor, esta aquí hay que hacer la conversión. Yo ya no la hice aquí, pero es necesario hacer la conversión para poder eliminar las unidades. Ahora bien, fíjense bien que la diferencia de temperatura, que tenemos aquí, ustedes recordarán que tenemos la temperatura a ver, voy a revisar un tantito en la tabla. 99. La de la presión, que es la que entra la cantidad de vapor que entra en la presión de 101.325. Entonces, para esa presión tenemos que es 99.7, que es la temperatura que nosotros vamos a tomar, para que ustedes sepan de dónde sale, ¿no? Esa temperatura. Entonces, aquí se toma la temperatura esa de 99.97 a la presión de 101.325 menos la temperatura que utilizamos, que es la de referencia de 54.33. Haciendo la operación, bueno, yo aquí no recuerdo, ¿verdad? Pero chequen por favor, porque aquí no recuerdo si ese es el valor que me está dando del área, correspondiente a los datos que tengo ahí, porque recuerden que que los cambié. Entonces, nada más es verificar que efectivamente nos dé el área. Y entonces ya con eso estaríamos terminando este ejercicio. Nos está dando entonces ya aquí el área, la sección, la superficie de contacto que va a tener con respecto a la solución que se encuentra dentro de nuestro evaporador. Y con eso estaríamos finalizando el ejercicio. Si posteriormente tienen dudas sobre, pues ya me comentan, ¿sale? Entonces, con eso termino yo.